16 de febrero llega la primera emisión de Noticias TVC. María Mercedes, buenos días. Buenos días, Robert. Amigos, qué gusto poder acompañarles en este su espacio. También cerramos semana laboral ya. Chiqui semana. Pequeñita, cortísima, ¿no? Cortita. Pero hay mucha actividad y mucho para contarles en esta hora. Desear que el día sea bueno. Provecho a esta hora del desayuno. Recuerda también que los dígitos que hoy nos salen en el pico y placa son 9 y 0. Evite multas, que en la Simón Bolívar había ya varios sancionados. Bueno, y tempranamente un camión también se llevó los cables en la 10 de agosto. Así fue. En fin, hemos amanecido con algunas novedades. La Asamblea Nacional no logró consenso. Mira tú. Esto para aprobar las reformas al Código Orgánico Integral Penal, quedando su tratamiento para una nueva fecha. Que aún no ha sido determinada. 4 temas empantanaron este tratamiento en el Pleno Legislativo. ¿Cuáles fueron esas? Vamos a revisarlas. La intención del correísmo de incluir en las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP un nuevo recurso de revisión a sentencias condenatorias ejecutoriadas, pero tras el análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de Naciones Unidas, se convirtió en la piedra en el zapato y no permitió la aprobación del proyecto de ley. Lo que quieren plantear es que aquí en esta Asamblea Nacional, entre gallos y medianoche, se nos pase una reforma, y ese pasar la reforma significa darle coba, darle espacio a la impunidad que buscan los prófugos de este país. No hay ninguna intención de favorecer al expresidente Rafael Correa. La falacia que dice y que menciona el movimiento Construye es totalmente falsa. Cualquier ciudadano con esta modificación al recurso de revisión puede presentar ante la Corte Nacional de Justicia. E insisto, una corte en la que no creemos, y por ello nosotros hemos recurrido a jueces de corte internacional. Desde el Partido Social Cristiano salió la propuesta de que se divide el informe para segundo debate en 2 bloques. Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia, como ponente acogió la propuesta, pero al parecer llegó con algo por detrás. Hay un tema que no era parte del articulado per se, sino una disposición general única. Y esa disposición general única era prácticamente una copia de lo que se había eliminado en el recurso de revisión y por lo tanto no podíamos aprobar el tema así. Así, un primer paquete contemplaría lo que tiene consenso: aumento de penas, eliminación de beneficios penitenciarios, como nuevos tipos penales. El segundo, imprescriptibilidad de algunos delitos, levantar la reserva de la investigación previa de la Fiscalía General del Estado y el recurso de revisión en organismos internacionales, es decir, temas candentes. Nosotros invocamos la participación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y por otra parte les estamos aumentando 1/3 la pena a aquellos policías y Fuerzas Armadas que supuestamente en forma muy subjetiva se determine que ha habido una extralimitación de funciones. Reformas al COIP, que contiene 86 articulados tras la recopilación de 43 proyectos reformatorios, que al parecer se convirtió en una caja de Pandora, que deberá esperar nueva fecha para su desenlace, informó Héctor Romero. Revisamos más noticias en Manta. El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de varias actividades donde respaldó el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en la lucha contra las organizaciones terroristas en medio de la declaratoria de conflicto armado. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en la provincia de Manabí. Al llegar al aeropuerto de Manta, mostró su respaldo al trabajo que realizan las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el marco de la declaratoria de conflicto armado que cumplió ya su 6ª semana. Y que ningún antipatria nos venga a decir que nosotros estamos violando los derechos de nadie cuando estamos protegiendo los derechos de la gran mayoría. En la zona rural constató el arreglo de 1.2 kilómetros de la ruta del Espóndilus, que colapsó en 3 tramos entre Las Piñas, La Resbalosa y Santa Rosa de Manta. La obra se realizó por $3.1 millones. Tenemos previsto como gobierno nacional hacer toda la vía desde la entrada a Manta, que va a conectar la provincia de Santa Elena con Manta, y eso va obviamente a incentivar el turismo. Comuneros de la zona piden que se intervenga en el tramo de la vía alterna que se construyó tras el colapso total de esa misma ruta nacional limítrofe con Montecristi. Por motivos de deslizamiento ya mismo se lo pierde la vía del todo, ¿no? Y es de la misma vía del Espóndilo que donde se llega a trazar del todo queda incomunicado. En la playa del Murciélago participó de las actividades preolímpicas de surf. El gobierno nacional se
ha puesto al día con las asignaciones que lastimosamente durante algunos meses del año pasado estaban pendientes para el surf, al igual que en otras disciplinas deportivas. Después, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí se entregaron 150 becas a educadoras del MIES, 168 títulos de propiedad y estímulos económicos para la actividad cultural ancestral. Existen 189 proyectos culturales ejecutándose en 121 cantones, 186 parroquias. En este mismo evento resaltó los resultados en temas de seguridad que obtuvo el gobierno durante el feriado de carnaval y los 40 días de estado de conflicto armado. Tuvimos el carnaval más pacífico en años. Sí, habían ciertas restricciones, les pido disculpas también, pero para mí era más importante la vida de cada uno de ustedes que una farra. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y el presidente de la República, Daniel Noboa, se ratificó en los acuerdos de cooperación militar y operaciones marítimas con Estados Unidos para combatir el crimen organizado. Capacitaciones, entrenamiento, ejercicios, acciones humanitarias forman parte de la cooperación de seguridad que podrá brindar Estados Unidos con sus militares a Ecuador, luego de que el primer mandatario, Daniel Noboa, se ratificara en el acuerdo sobre el Estatuto de la Fuerza. La cooperación de Estados Unidos es fundamental también para el seguimiento, para este apoyo a las investigaciones que se dan desde la Fiscalía, reforzar también la capacidad de investigación de la policía, que no solo es infraestructura y armamento, sino dotar de mejores y mayores capacidades de análisis. Pero no es lo único. El jefe de Estado también da luz verde a que se puedan realizar operaciones marítimas. El tráfico de drogas por el Océano Pacífico se ha incrementado notablemente. Y como parte de estas fronteras marítimas, pues el Ecuador no es que tiene un control absoluto de lo que sucede en el Océano Pacífico, y esto requiere, a lo que voy es que requiere mayor cooperación con otros países, y Estados Unidos puede facilitar esa cooperación a través del intercambio de información. Para el Observatorio de Crimen Organizado, la cooperación internacional ayuda, pero no es la solución. El gobierno ecuatoriano debe contar con un plan de seguridad. Si es que tú tienes una política definida contra el crimen organizado, tienes una serie de socios en el exterior que ayudan desde la política exterior a conseguir esos objetivos. Va a depender mucho de qué tan clara es la política de seguridad o si es que el Plan Fénix realmente tiene unos objetivos definidos. Para que todo esto se ponga en práctica, solo resta que las autoridades de ambos países coordinen por dónde se va a empezar. En semanas pasadas, Ecuador ya ha recibido delegados estadounidenses en materia de seguridad. Quien actualmente se encuentra en el país es el jefe de la Oficina de Antinarcóticos de Casablanca, Raúl Gupta, quien se reunirá este viernes con Daniel Noboa, informó Valeria Navarro. El presidente de la República, Daniel Noboa, mediante decreto ejecutivo, se ratificó en todo el Tratado de Libre Comercio con China. El mismo entraría en vigencia para finales de abril e inicios de mayo. En 60 días deberá funcionar el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, luego de que el primer mandatario Daniel Noboa diera su visto bueno a todo el texto que ya pasó por el filtro de la Corte Constitucional y la Asamblea. Ahora lo que resta es que Cancillería emita una nota diplomática al país asiático. Para finales de abril e inicios de mayo ya se esperan sentir los cambios, como por ejemplo con la exportación de pitahaya. Que ingresa en este momento con un arancel del 20% y en el momento de que ya se inicia la implementación del acuerdo comercial, ingresaría con 0% al mercado chino. Sin embargo, hay otros productos que aún no cuentan con la apertura fitosanitaria, como son el arándano y la uva. Para ello, se abrirán mesas de diálogo entre Agrocalidad y agencias de dicha área de China. Esto, según la ministra de la Producción, forma parte del tratado. Ahora, ¿qué pasará con los productos chinos que entren a Ecuador? Las camisetas chinas, a pesar de que tengamos acuerdo comercial, van a seguir ingresando al Ecuador con el arancel mixto. Es decir, los textiles y confecciones chinos tienen un arancel que es por kilogramo y de ahí tienen una unidad variable. Eso se llama el arancel mixto. Y ese arancel mixto se mantiene. ¿Por qué? Porque se entendió en el momento que se hizo el sondeo de sensibilidad de la industria local, que el 74% de la industria local ecuatoriana tenía alta sensibilidad y por eso se hicieron las 828 exclusiones. Tenemos calzado, confecciones, textiles.
Lo que sí se podrá importar con preferencias arancelarias son materias primas como agujas, hilos y máquinas de coser. Ante la pregunta de si Ecuador podría importar desechos de China, la ministra de la Producción, Sonsoles García, se pronunció. Ecuador tiene muchos filtros normativos. Adicionalmente, en el año 2022 sale la resolución del COMEX 15 del 2022, que hace la prohibición de importación de plásticos de un solo uso. A la fila de otro tratado comercial con Ecuador se encuentra Costa Rica, informó Valeria Navarro. Y el impasse de las exportaciones de banano a Rusia sería resuelto a través de la vía diplomática. El país enviará una delegación a Rusia para tratar el presunto problema fitosanitario. Levantar la suspensión a 5 empresas que exportan banano a Rusia es una de las tareas del gobierno nacional, que a través de la Cancillería informó que enviará una delegación a este país para superar el impasse que impide actualmente que parte de la producción de esta fruta llegue al mercado ruso. Por la vía diplomática se espera revertir la decisión de Rusia e incluso la canciller ha mantenido una reunión con el embajador para tratar el problema fitosanitario que habría sido detectado en las exportaciones ecuatorianas. Esta es la vía adecuada, señala Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros, quien indica que las sanciones de las que son objeto apuntan más a un problema diplomático. Detrás de esto hay una situación más allá que el reclamo fitosanitario que está haciendo Rusia. Yo pienso que el impasse es el impasse diplomático, que es lo que nos está afectando. Rusia es el principal destino del banano ecuatoriano. De acuerdo a la Federación, cerca del 21% de la producción nacional tiene como destino ese país. Es por ello que piden al gobierno trabajar en el mejoramiento de las relaciones bilaterales. Nosotros le exportamos semanalmente al mercado ruso alrededor de 1.700.000 cajas. Esa cantidad de fruta, esa cantidad de cajas va a ser imposible ubicar en cualquier otro mercado. Nosotros dependemos del mercado ruso y que de alguna manera también el mercado ruso depende de la producción ecuatoriana para abastecerse de banano. Torres indica que es la primera ocasión en que el sector exportador de banano es sancionado con una suspensión. Algo similar no había ocurrido antes, aunque hubo una alerta por la presencia de la mosca jorobada en el 2019 por parte de Rusia. Tuvimos el reclamo, se le solucionó, se estableció las medidas fitosanitarias, las medidas de sanidad, los controles debidos y de alguna forma se superó esa situación. Lo importante es tomar las medidas correctivas dentro de las fincas, para lo cual obviamente hay el compromiso de todos los productores. El sector indica que si las sanciones por parte de Rusia continúan, el impacto va a ser significativo, pues el sector apenas se recupera de los estragos ocasionados por la pandemia y al momento existe una especulación sobre el precio de la fruta que no pudo ser exportada. Sobre la delegación ecuatoriana que visitará Rusia, la Cancillería informó que el viaje se realizará el día domingo y que la comisión estará integrada por funcionarios de Agrocalidad y de los Ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura y Ganadería. Informó Edwin Benalcázar. 7:10 a.m. Decenas de trabajadores quienes prestan servicios de seguridad, limpieza, mantenimiento y otras actividades a las entidades del Estado realizaron un plantón para pedir se cumplan sus haberes pendientes por sus contratos. Ellos aseguran que son entre 4 y 6 meses el tiempo que están impagos. Son guardias de seguridad, personal de limpieza y mantenimiento de insumos médicos y demás empresas que brindan varios servicios a las entidades del Estado. Estos se apostaron en los exteriores del Ministerio de Finanzas en la plataforma gubernamental del norte de la urbe para exigir el pago de sus haberes pendientes. Nosotros hemos venido en esta lucha desde antes de diciembre. De ahí subió 3 meses, 4 meses, 5 meses. Esto es insostenible. El Ministerio de Finanzas, ¿qué nos dijo? Vamos a ser equitativos, va a ser por igualdad. Señalan que son alrededor de 500 empresas pequeñas y asociaciones de artesanos los que estarían impagos por más de 4 y hasta 6 meses, situación que indican les tiene también adeudando salarios a sus trabajadores. Ya son 4 meses que estamos sin sueldo. Con contamos ya con 5 meses como agentes de seguridad. Estamos al pendiente, 24/7, señor. Entonces, no es justo que ahora vengamos y nadie nos dé la cara. No tengamos una respuesta positiva a nuestra demanda. Mencionan que muchos de ellos siguen brindando el servicio por el que fueron contratados para no incumplir y ser sancionados, pero que la situación cada vez se vuelve más insostenible. Nosotros, si no cubrimos el pago del SRI, nos ponen a un lado.
Si no pagamos directamente a las entidades del Estado, a nosotros nos cobran. Apelan a una sensibilización de las autoridades, ya que la gran mayoría de los trabajadores son cabezas de hogar, madres solteras y personas de la tercera edad o en situación de vulnerabilidad. Somos madres solteras la mayoría, usted sabe que trabajamos porque no tenemos quien nos dé. Entonces, por eso estamos trabajando, necesitamos nuestro sueldo que nos cancele. 4 meses sin cobrar, pagamos arriendo, agua, luz, internet por los servicios de nuestros hijos. Necesitamos sensibilidad desde la parte de los funcionarios públicos, del Ministerio de Finanzas, para que ellos sean sensibles y al menos buscar una forma de pago. Indicaron que no exigen un pago total de sus deudas, pero sí se programen planes de pago para aliviar en algo sus economías deterioradas. Informó Mauricio Sánchez. Gracias por acompañarnos en este día viernes. Vamos a contarles ahora que el Consejo Nacional Electoral actualizó el cronograma para la próxima consulta popular y referéndum. No se alteró la fecha del sufragio ni la entrega de resultados. Además, el organismo mantiene pagos pendientes a proveedores de procesos anteriores. Menos de 24 horas después de aprobar el calendario electoral de referéndum y consulta popular, el Pleno del CNE convocó a sus consejeros a una nueva reunión para actualizar el cronograma que fue aprobado el pasado miércoles 14 de febrero. Cabe señalar que esta no afecta a la fecha del sufragio ni la entrega de resultados. En esta nueva convocatoria también se iba a tratar las directrices, plan operativo, presupuesto, matriz de riesgos y contingencia para la consulta y referéndum, pero la reunión fue suspendida. Sin embargo, ya el informe final, nuestro conocimiento hace muy poco tiempo, por lo que quisiéramos garantizar que todas las consejerías revisen con el tiempo necesario las últimas actualizaciones, si se recogieron las recomendaciones que se plantearon desde los diferentes despachos. Además, el CNE no ha logrado pagar a los proveedores de los pasados procesos electorales, pues el Ministerio de Finanzas adeuda un poco más de $7 millones, a pesar de que este jueves la cartera de Estado transfirió unos $3.8 millones. Los desembolsos más significativos es a promoción electoral de 2.362.750,11 y a algunos proveedores sobre el monto de 725.877,16. Espero por el bien del proceso electoral que tengamos en el menor tiempo posible ya la información revisada para poder avanzar, porque los tiempos transcurren y tenemos que realizar las contrataciones. Según el calendario electoral, el presupuesto será aprobado hasta el 20 de febrero, mientras que el Fondo de Promoción Electoral será aprobado hasta el 27 de febrero. La consulta popular y referéndum está programada para el 21 de abril. Informó José Mendieta. Revisamos más noticias. En el año 2023, más de 785.000 ecuatorianos fueron impedidos de ejercer un cargo público. Existe una normativa que regula la elegibilidad de las personas previo a ocupar un puesto estatal. No todos los ciudadanos pueden trabajar en el sector público, como sí pasa en la gran mayoría del sector privado. Y es que existen impedimentos que por distintos motivos inhabilitan a una persona para su ingreso, como por ejemplo, haber sido destituido de un cargo, ser deudor a entidades públicas o registrar mora por pensiones alimenticias. De acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo, en el año 2023 se registraron más de 785.000 ciudadanos impedidos de ejercer cargos públicos. Esa cifra es considerada récord. Pero ¿quiénes no pueden ser parte de la burocracia? Los deudores a entidades del sector público, los jubilados, retirados o pensionistas, quienes recibieron indemnización por supresión de puesto, quienes hayan sido destituidos, quienes recibieron compensación por retiro voluntario, quienes se encuentren en interdicción judicial, quienes registren mora por pensiones alimenticias, quienes hayan recibido compensación por renuncia voluntaria, por terminación de relaciones laborales, por compra de renuncia con indemnización, por haber recibido sentencia por tráfico de sustancias estupefacientes. Si usted tiene dudas si está o no habilitado para ocupar un cargo público, debe consultar ingresando a la página www.trabajo.gov.es. Luego, irá a impedimentos para ejercer cargos públicos. Después, en consulta de certificado aquí, aparecerá otra ventana
y deberá colocar su número de cédula de identidad. De igual manera, el sistema le preguntará su fecha de nacimiento. Luego, deberá verificar el impedimento. Inmediatamente le saldrá el registro si tiene o no impedimento para ejercer cargo público. En el caso de extranjeros que no cuenten con cédula de ciudadanía ecuatoriana o que tengan la condición de refugiados, deben acercarse directamente a cualquier dirección del trabajo a escala nacional. El trámite no tiene costo, pero recuerde que la validez del documento es de solo 72 horas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se refirió en comunicado a la aprobación de la eutanasia por parte de la Corte Constitucional. La Iglesia señaló que la sentencia de la Corte es vaga, ya que no especifica en qué caso o enfermedades se puede aplicar este procedimiento. También indica que previo a una aprobación de este tipo debía trabajarse desde el Legislativo una ley de cuidados paliativos. Finalmente señala que las personas de escasos recursos o vulnerables solicitarán la eutanasia para no terminar siendo un peso para el Estado. En otras noticias, del 20 al 24 de febrero se desarrollará una feria virtual de empleo. Más de 200 empresas estarán ofertando vacantes en diferentes áreas. ¿Cómo puede postular? Aquí se lo contamos. Más de 1.200 vacantes en diferentes profesiones estarán disponibles a partir del próximo 20 al 24 de febrero en una feria virtual de empleo. Todas las personas que tengan una titulación universitaria pues pueden poner ahí su candidatura. Hay un poco ofertas para todos los sectores, no solamente de ingeniería informática, sino pues también de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de la Ciencia de la Salud, de la Facultad de Derecho, de Recursos Humanos. Serán más de 200 empresas nacionales e internacionales que participarán de esta feria virtual. Estarán buscando talento estos días, así que bueno, estas son como más grandes, pero habrá un poquito de todo. Habrá empresa más grande, habrá empresa más pequeña. Además de las ofertas de empleo presenciales, también habrá bajo la modalidad de teletrabajo. Entonces, bueno, eso también permite poder acceder a otras ofertas, no pues en otros países, incluso sin tener que desplazarte de tu propio país de residencia, ¿no? De origen. Los interesados pueden ingresar a la página web empleo.unir.net/FAIR y aplicar a todas las opciones que deseen. Está abierta 24/7, entonces en cualquier momento que tengas disponible puedes registrarte y pasear por los pabellones y puedes postular a todas las empresas que quieras, a todos los procesos que tengan abiertos. Hay un chat para poder hablar con las empresas, con las personas de reclutamiento. En Quito informó Adriana Rojas. Este 15 de febrero se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Varias organizaciones demandaron tratamientos oportunos para este grupo de la población cuya tasa de mortalidad en Ecuador es alarmante, amigos. Veamos. Joan lleva 3 años luchando contra el cáncer. Cuando apenas tenía 11, le detectaron leucemia. Su madre cuenta que lo más difícil de enfrentar esta enfermedad ha sido un sistema de salud pública ineficiente. Como que no le toman mucha importancia, como creen que es así una simple gripe. Las medicinas a veces no hay, es por nuestra parte. En mi caso es un poco difícil porque al tener mi hijo, o sea, he dejado de trabajar, entonces ahí sí se dificulta un poco. Sin duda, un largo camino que aún tiene que recorrer. Está consciente que no puede desmayar, pues su mayor impulso ha sido la valentía de su pequeño. Ellos son más valientes que nosotros porque están pendientes con las medicinas, con la enfermedad mismo que debo tomar. O sea, ellos nos dan más ese entusiasmo. Se estima que en Ecuador al año se diagnostican alrededor de 1.027 niños y niñas con algún tipo de cáncer. Lamentablemente, la tasa de mortalidad es mayor que la de quienes logran vencer la enfermedad. La tasa en el Ecuador es una tasa alarmante. Solamente 1 de cada 5 niños sobrevive esta enfermedad, cuando en otros países o en países de altos ingresos la tasa de sobrevida de la enfermedad es del 80%, incluso del 90%.
Entonces significa que todavía tenemos mucho por hacer aquí en el Ecuador. Desde la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador señalan que las posibilidades de librar la enfermedad bordean el 80%, siempre y cuando se detecten a tiempo y sobre todo se brinde un tratamiento adecuado y oportuno. Países europeos que tienen un niño que se sana y otros 2 niños que se mueren. Por todo ello, la Fundación Cecilia Rivadeneira convocó a la empresa privada, instituciones públicas y varias organizaciones para elevar un manifiesto. Es la detección temprana, el derecho de los niños a tener una atención especializada, ¿ya? También a apoyarles en todos los apoyarles con todos los recursos alrededor de la enfermedad para que puedan tener mayores oportunidades de vencer esta enfermedad. Y también trabajar mucho desde la parte integral. En Quito informó Adriana Rojas. A 162 días de que se encienda la antorcha olímpica en París 2024, la Embajada de Francia recibió a los deportistas ecuatorianos que están clasificados para la cita olímpica. Entre aplausos y palabras de aliento, los atletas refrendaron su compromiso por dejar en todo lo alto el tricolor patrio. La cuenta regresiva para el inicio del certamen deportivo más importante del mundo ya está en marcha y los Juegos Olímpicos de París 2024 cada vez están más cerca. En esta ocasión, la capital francesa prepara varias sorpresas para los más de 10.000 atletas de todo el mundo que disputarán 48 disciplinas en 33 deportes. Para Francia es un honor, un orgullo recibir, acoger a todos los deportistas del mundo entero. Por la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, la ceremonia de apertura se llevará a cabo al aire libre. Los atletas van a desfilar sobre la escena en botes bajo los ojos de 500.000 espectadores. Ecuador no será la excepción en la cita olímpica y hasta el momento ha confirmado la presencia de 16 deportistas y 5 atletas paralímpicos. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano señaló que aún se espera la clasificación de varios tricolores más. Los parámetros de clasificación han cambiado, son mucho más duros, más exigentes post-pandemia, pero el deportista ecuatoriano es capaz y estoy seguro que los va a superar. Las expectativas son grandes de nuestros compatriotas. A pocos meses de los Juegos Olímpicos, su preparación se vuelve cada vez más exigente. Este fin de semana vamos a salir a un campamento de entrenamiento en Europa y estamos apuntando a que el mejor pico de la preparación y la forma física sea en el mes de agosto. Estamos trabajando fuerte para llegar en las mejores condiciones a los Juegos Olímpicos. Justamente mañana o más tardar el sábado vamos a hacer una base de entrenamiento en México por un mes. Nuestro campeón olímpico Richard Carapaz también estará defendiendo el título en la prueba de ciclismo de ruta. El carchense del EF Education Pro dijo que sueña con volverse a subir al podio y llenar de orgullo al país. Este año incluso en París vamos a ser menos los deportistas que participarán en la prueba de ruta. Creo que por mi parte pues aspiro a una medalla, no sé a qué, pero esa es mi aspiración y sobre todo pues el orgullo de llevar a mi país. Los Juegos Olímpicos de París 2024 se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto y la delegación nacional participará en los deportes de marcha, maratón, pentatlón moderno, lucha, tiro deportivo, box, ecuestre, aguas abiertas y ciclismo de ruta. Informó Mauricio Sánchez. Y en el periodo de carnaval, en los operativos de la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito, 23 personas fueron detenidas por conducir en estado etílico, entre ellas, paradójico, ¿no?, un conductor de la Ecovía. El consumo de alcohol es la principal causa de accidentes de tránsito en Quito. En el último feriado, 23 personas fueron detenidas en los controles ejecutados por la Agencia Metropolitana de Tránsito por conducir en estado de embriaguez. En 4 infractores se detectó más de 1.2 gramos de alcohol en la sangre. Pasa del 1 gramo por litro de sangre, hay que entender que usted pierde las capacidades motrices, sus reacciones se vuelven más lentas, se presenta el sueño, el cansancio, etcétera, etcétera, y por eso se producen los 13 estrellamientos y volcamientos en el distrito metropolitano de Quito. En estos controles también se incluyó el transporte municipal. Se realizaron las pruebas de alcocheck a 41 conductores en las unidades. Uno de ellos dio un resultado positivo. El límite es 0. Marco 0.8,
Él en este momento tiene una reducción de puntos, tiene que cumplir, fue sentenciado a 90 días, está cumpliendo ya en Calderón. Al ser conductor de transporte público, además de la privación de libertad por 90 días, la empresa de pasajeros iniciará un proceso administrativo sancionatorio. Levantaremos como una falta grave para el funcionario, que eso podría llegar hasta el tema de despido intempestivo o un visto bueno, ¿no? Para el concejal Fidel Chamba es necesario que la empresa de pasajeros ejecute protocolos de control en las estaciones antes de que las unidades realicen los recorridos por seguridad de los pasajeros. A la fiscalización como una lógica preventiva y no reactiva, por 3 temas fundamentales, porque en primer lugar se pone en riesgo la vida del conductor, la vida de los pasajeros y obviamente un tema adicional que es el patrimonio de la empresa pública de pasajeros. Por su parte, Javier Vázquez, gerente de la empresa de pasajeros, asegura que los operativos son estrictos y que están buscando los mecanismos para adquirir equipos y poder realizar pruebas de alcohol a los conductores. Yo he pedido desde hace unos 4 meses que se estudie porque son equipos caros, porque tienen que ser, no puede ser cualquier equipo. Tiene que ser un equipo homologado por mayores controles de aquí, operativos aleatorios. Informó Priscila Cadena. En otras noticias, la Corte Nacional de Justicia envió un pedido formal a las autoridades argentinas para que Hernán Luque, quien es requerido en Ecuador por el presunto delito de delincuencia organizada, siga detenido en ese país mientras se procesa el trámite de extradición en su contra. Ahora, según la Corte, le compete a la Cancillería canalizar el pedido con la celeridad que el caso amerita. Vamos a la provincia de Orellana, en el sector de Alto Punino. Una patrulla militar ecuatoriana encontró una base de descanso que era utilizada por miembros de un grupo ilegal armado de Colombia. En este operativo se generó un enfrentamiento armado que dejó a un ciudadano fallecido. Miremos. En base a información de inteligencia militar, las Fuerzas Armadas realizaron operaciones de reconocimiento, exploración y vigilancia en el sector de Alto Punino, Cantón Orellana. Sabían de la presencia de elementos armados de Colombia que estarían utilizando territorio ecuatoriano para descansar. En efecto, luego de las coordinaciones tácticas, ingresaron al lugar donde fueron recibidos a bala, generándose un enfrentamiento armado. Se localizó un campamento que presuntamente era utilizado por miembros de un grupo ilegal armado. En medio del fuego que duró varios minutos, cayó abatido uno de los presuntos guerrilleros. Los otros, aprovechando la espesa vegetación, lograron adentrarse en medio de la selva, dejando abandonado todo lo que tenían en el campamento. El fallecido, de nacionalidad colombiana de 30 años, sería integrante activo del grupo ilegal armado, mejor dicho, disidentes de las FARC. El campamento donde fue localizado el grupo, cuya cobertura puede ser entre 15 y hasta 20 personas. Tras asegurar el área, se registró el lugar donde encontraron armamento de guerra, entre ellos 3 fusiles de asalto, una subametralladora, 3 carabinas, 2 pistolas, 1.129 municiones calibre 5.56, 250 municiones 9 milímetros, 11 alimentadoras, 3 artefactos explosivos improvisados, uniformes militares completos, entre otros equipos de campaña. Se encontró 7 parches tricolor con siglas FARC-EP. Siguiendo la línea operativa, fueron detenidos 2 ciudadanos colombianos de 27 y 19 años de edad, quienes aparentemente formarían parte del grupo ilegal armado. Tenían en su poder armamento y munición y se movilizaban a bordo de una motocicleta. Todo el Alto Punino es una región de minería ilegal. Vemos que todo esto es un delito conexo con varios grupos que aparentemente están proporcionando seguridad. Informó Iván Casamen. Un hombre con antecedentes penales fue víctima de sicariato en Zaruma, provincia de El Oro. La víctima recibió aproximadamente 7 impactos de bala. El otro casquillo quedó por aquí, el señor se lanzó de aquí abajo. Un hombre de 38 años de edad fue víctima de sicariato en Zaruma, provincia de El Oro. El aurocciso se encontraba caminando por el sector de la colina cuando fue interceptado por 2 hombres a bordo de una motocicleta. Se produjo el asesinato de una persona quien se encontraba circulando en la vía principal. Es interceptada por 2 personas que se movilizaban en una motocicleta y cometen el hecho delictivo.
los casquillos del asesinato. Cerca de 7 impactos de bala habría recibido la víctima, que tras el ataque cayó al patio de una casa debido a la pendiente. Como Policía Nacional realizamos los protocolos de ley, que es el acordenamiento de la escena del delito con la finalidad de que no se manipule los indicios balísticos y el cadáver. Como indicios balísticos presentan alrededor de 5 a 8. La Policía Nacional señaló que el asesinato se llevó a cabo aproximadamente a las 10:15 de la mañana y que el sujeto presentaba antecedentes penales. Luego de acordonar el área como parte del procedimiento, se esperó la llegada de criminalística para el traslado del cuerpo al centro forense de la ciudad de Machala. Informó Edwin Benalcázar. Es tiempo de contarles que allanaron más de 70 casas y detuvieron a cerca de 20 personas en un operativo entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Desarrollado en el noroeste de Guayaquil. Varios de los domicilios intervenidos eran utilizados para almacenar armas, droga y para mantener a personas secuestradas. Más de 1000 uniformados, 800 de la Policía Nacional y 300 de las Fuerzas Armadas, la mayoría en tanquetas, llegaron hasta el plan habitacional Sociovivienda 1 y 2 en el noroeste de Guayaquil. Ubicaron casas cuyos propietarios habían sido desplazados a la fuerza por una peligrosa organización delictiva. 70 familias fueron desalojadas de sus viviendas y muchos de ellos asesinados aquí en el sector para ocupar esas viviendas para economías criminales. Secuestraban personas y les ingresaban en estas viviendas y desde ahí pedían los rescates. ¡Sácalo! Se trató del operativo Resurgir, en el que se detuvo a 19 sujetos pertenecientes a un grupo terrorista. Todos de nacionalidad ecuatoriana, 5 con antecedentes por varios delitos como robo, tenencia de armas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. ¿Qué significan esos tatuajes? Estoy aquí, tigre, mi sud. ¿Cuál es tu cargo en la organización? No tengo cargo, yo soy un gato de aquí, mi sud. ¿A qué te dedicas? No hago nada ahorita porque todos los jefes ya salieron. Ya. ¿Gatillero? No, el gatillero no. Era robo, pero ya yo me salí. Durante la redada, se decomisó un fusil de asalto, una pistola, municiones y decenas de sobres con droga. Además, existen registros de extorsiones a los moradores, a los dueños de unidades económicas del sector y también cómo mueven la contabilidad de la economía ilegal. Sociovivienda fue construida por el Midubi en el 2012 y cuenta con 3.000 casas en las que viven 45.000 personas. Los primeros habitantes llegaron desde las riberas del Estero Salado, en el sector del Suburbio y la isla Trinitaria. En estos 12 años han experimentado la degradación de la zona. ¿Usted qué opina del operativo que ha hecho la policía? Para mí, para la juventud está bien. Algo bien porque ya se acaba la delincuencia, todo gracias a Dios. ¿Cómo estaba su vivienda antes? Estaba terrible. ¿Qué pasaba por acá? Muchas cosas, no se imaginan, mejor que ni se imaginen. Se espera que las 70 viviendas recuperadas sean devueltas a sus propietarios en los próximos días. Hasta que eso ocurra, los servicios básicos permanecerán inhabilitados y la fuerza del orden realizará patrullajes para que los delincuentes no vuelvan a ocuparlas. Informó Jorge Salazar.